Legislativo remite al Consejo Nacional Electoral firmas de colectivo para consulta popular. Ecuador refuerza sus controles tras primer caso confirmado de coronavirus en México. Asamblea Nacional prepara su agenda de trabajo tras el receso legislativo. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Ricardo Bravo. Viernes 28 de febrero del 2020. Amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Sean bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en las provincias de Pichincha, Azuay, Guayas y Manabí, a quienes nos escuchan a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio del Ecuador. Aquí arrancamos con el detalle de la información. La revisión de las más de 100.000 firmas presentadas por el Comité por la Institucionalización Democrática ya están en manos del Consejo Nacional Electoral. El organismo tendrá 7 días para presentar un informe sobre la validación de las rúbricas. Si las mismas califican, el proceso regresará a la Asamblea para su tratamiento. La Asamblea Nacional entregó las 113.116 firmas presentadas por el Comité por la Institucionalización Democrática para reformar la Constitución. Ahora el organismo electoral tendrá 7 días hábiles que corren desde el lunes 2 de marzo para verificar la autenticidad de las firmas. Disposición tanto legal del Código de la Democracia así como reglamentaria establece esos plazos que se los debe respetar y obviamente el Consejo Nacional Electoral garantiza que se realicen de forma transparente y objetiva estos procedimientos. Las conclusiones y recomendaciones del área técnica de organizaciones políticas deberán ser aprobadas por el Pleno del CNE. Si completan la verificación de las 26.000 firmas que hacían falta para el trámite, este regresará a la Asamblea para su tratamiento. Se realiza a través de técnicos del Consejo Nacional Electoral, de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, de que las firmas constantes en los formularios se encuentren cotejadas, verificadas con las firmas de las bases de datos que dispone el Consejo Nacional Electoral. De no pasar este filtro y aún faltar firmas, tendrán 90 días más para recolectarlas. Sin embargo, desde el comité se mostraron seguros del trabajo que realizaron, aunque dijeron no confiar en el sistema de validación del Consejo Nacional Electoral. Al igual que desde el Consejo de Participación Ciudadana, dijeron estarán expectantes del informe, pues en la entrega del primer paquete se encontraron irregularidades. La contundencia de las firmas que hemos tenido es lo que nos da la certeza de que hoy tendremos ese informe de verificación de firmas. Por supuesto que estamos preocupados e inquietos de lo que sucederá en la fase de verificación de firmas, que como lo hemos dicho, es la fase más subjetiva del proceso. Más de la mitad de firmas en el primer momento fueron declaradas irregulares, sospechosas, dudosas. El Comité por la Institucionalización Democrática propone 3 cambios a la Carta Magna: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, convertir a la función legislativa en bicameral y que la Fiscalía funcione de manera independiente. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y las reformas a la Ley de la Función Legislativa, la votación del proyecto de Código de la Salud y las reformas al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD son los temas prioritarios de la Asamblea Nacional tras el receso legislativo. Los temas serán tratados luego del 11 de marzo, cuando la Asamblea Nacional retome sus actividades con normalidad. El primer receso constitucional de la Asamblea Nacional culmina el próximo 11 de marzo. Con ello, el Parlamento ecuatoriano retoma sus labores y las comisiones especializadas prevén dar paso a varios proyectos de ley aún en discusión. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardó, informó los temas que serán prioridad. El tema de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ahí también están algunas leyes más, el Código de Procesamiento, de Código Orgánico de la Función Judicial, algunos temas más en las aristas que hemos hablado, tanto en empleo, desarrollo, inclusión económica y social. La ley de turismo también, que está en una discusión importante. Otro punto pendiente será la votación del proyecto de Código de la Salud. Recordemos que el segundo debate de la iniciativa concluyó. Bueno, hay que votar también después del receso. Han habido algunos inconvenientes todavía para poder procesarlo, pero en definitiva está dentro de la agenda para presentar. Otro punto pendiente serán las reformas al Código de Trabajo. Desde el Legislativo existe la convicción
de avanzar con las propuestas ya en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Así lo explicó el asambleísta Patricio Donoso. Porque no hay derecho que un código laboral que data de 1938, son 82 años, código caduco que no ha sufrido o no ha tenido cambios, sino solo cosméticos y nada profundos, tenga ya un cambio. Mientras que en la Comisión de Gobiernos Autónomos avanzan con las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, en lo relacionado con la devolución del IVA a los gobiernos seccionales. Héctor Yepes es presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos. No puede ser que a las provincias amazónicas le deban más de 40 millones de dólares por la ley amazónica que se aprobó en la Asamblea y 16 millones de IVA, o a Guayaquil le debían 104 millones de dólares. Las comisiones ocasionales también anunciaron que continuarán con el análisis de sus proyectos de reforma legal. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, rindió cuentas de su gestión. La actividad se cumplió en la provincia de Los Ríos y en el siguiente reportaje les entregamos los detalles. Las reformas al Código de la Democracia, al Código Orgánico Integral Penal y el proyecto de ley de emprendimiento fueron los temas que expuso el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, durante su rendición de cuentas en la provincia de Los Ríos. Sobre el proyecto de ley de emprendimiento, destacó los beneficios a los innovadores. Esta ley permite, dentro del marco de la misma, crear un fondo que el Estado tiene para que si el emprendedor que se enmarca en el proceso que la ley establece fracasa, su crédito es pagado por un fondo que tiene como garantía el mismo. Sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal, César Litardo indicó que el Parlamento dio paso a más de 160 artículos modificados. Con una importancia en su contenido, y más allá de eso, como digo y decimos en este informe, casi su totalidad de las leyes han sido aprobadas por unanimidad. También informó los aspectos que contienen las reformas al Código de la Democracia. Primero, se transparentan los financiamientos de campaña política. Todos los aportes que se hagan a un candidato tienen que ser bancarizados a través de una transacción bancaria o un cheque. Se crea un organismo entre la Contraloría, la Unidad de Lavado de Activos, la UAFE, y la Contraloría para verificar de dónde vienen los fondos que se dan para financiar una campaña política. La rendición de cuentas se cumplió con la presencia de autoridades de la provincia de Los Ríos y ciudadanía en general. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Amigas y amigos, momento de una primera pausa aquí en Emisión Estelar de TVL Noticias. Cuando regresemos tenemos más información que compartir con ustedes. Regresamos con TVL Noticias, Emisión Estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, Emisión Estelar. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la emisión estelar de TVL Noticias. Tenemos más información. Las autoridades de México confirmaron que el coronavirus COVID-19 llegó a ese país. Se trata de un hombre de 35 años de edad, residente de la capital del país, que viajó a Italia hace un par de semanas y tuvo contacto directo con una persona sospechosa de tener el virus, según lo informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. De acuerdo con el funcionario, el contagiado presenta síntomas leves, se encuentra hospitalizado y estable. Las autoridades analizan otro caso sospechoso en el estado de Sinaloa, en el norte de México, que ya dio positivo en una primera prueba, pero no ha sido ratificado por el gobierno federal. En cuanto se confirmó el caso, las autoridades contactaron a la familia más cercana, 5 miembros en total, que se encuentran en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Mientras tanto, en nuestro país, a través de un comunicado, el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informó que no existe ningún caso de algún paciente contagiado con el coronavirus COVID-19 en esta casa de salud. Además, también se informó que en el documento, que en el área de emergencia de esa unidad médica se adoptaron todas las medidas necesarias para la atención y tratamiento de pacientes con síntomas respiratorios. Hasta el momento en el Ecuador no existe ningún caso de coronavirus y en esta semana se conoció que Brasil reportó el primer caso en su país.
En otro ámbito de la información les contamos que según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, las lluvias en el país se mantendrán hasta el sábado 29 de febrero debido a la humedad registrada en algunas zonas del país. Autoridades recorren varios sectores de mayor riesgo para verificar el estado del cauce de los ríos. Según información del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, las lluvias de variable intensidad se mantendrán hasta el 29 de febrero en gran parte del territorio nacional. Luego del feriado de Carnaval se registraron varias inundaciones en cantones como Machala, El Oro, Pedro Carbo, Guayas, Salinas e incluso hubo deslizamientos de tierras con presencia de rocas en las vías. De acuerdo con el INAMI, las zonas del norte de Guayas, el centro de los ríos y la parte costera están consideradas como de alta intensidad, así como también el norte y sur de la región andina y la Amazonía. Por ello no descartan la acumulación de agua en sectores urbanos y rurales, así como el desbordamiento de cuerpos de aguas. Varias autoridades y funcionarios han recorrido algunos de los sectores afectados con el fin de evidenciar el estado actual de los cauces hídricos. Además, se coordinan acciones para posibles imprevistos en las zonas más vulnerables. Y de inicio se trasladó toda la información levantada por nuestros compañeros en territorio hacia la parte local de los centros de operaciones de emergencia, las mesas técnicas de trabajo, y será allí a donde se tomen las resoluciones del caso en cuanto a brindar asistencia, si es que así lo determina pues el procedimiento y la evaluación correspondiente, pero sobre todo el nivel de respuesta del gobierno a través del Servicio de Gestión de Riesgo. Según el INAMI, los eventos de precipitación responden al acoplamiento de una serie de factores atmosféricos que se originan por mayor aporte de humedad, agua precipitable e inestabilidad en el país, por lo que advierten que se puede acumular agua en los hogares, caminos susceptibles, así como posibles desbordamientos de cuerpos de agua, interrupción de servicios públicos y en algunos lugares cierres de carreteras. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Luego de confirmarse 2 casos de coronavirus en América Latina, en toda la región, se adoptan nuevas medidas y en Ecuador se refuerzan los controles en los aeropuertos y puertos. Además, se han adoptado medidas de contingencia en las casas de salud del Ministerio de Salud Pública. Con la llegada del COVID-19 a América Latina, casi de inmediato gobiernos de diferentes países de la región anunciaron nuevos controles y fortalecimiento de las medidas que implementan desde hace varias semanas. Por ejemplo, en los aeropuertos tanto de Guayaquil como de Quito, se refuerzan los controles para detectar si pasajeros llegan con síntomas sospechosos al nuevo coronavirus. Para ello, el personal del Ministerio de Salud Pública pone especial atención a quienes iniciaron sus viajes en Europa o Asia. Todo esto inicia con una revisión de los pasajeros que tienen síntomas de fiebre y gripe, mientras se les entrega alcohol para las manos, además de folletos sobre medidas de prevención. Para la región insular también se reforzaron controles. Las autoridades del Consejo de Gobierno informaron que se han fortalecido los controles y vigilancia, en particular en los 2 puertos de entrada aérea Galápagos, que son Quito y Guayaquil, y 2 puestos de control migratorios, Baltra y San Cristóbal. Personal del Ministerio de Salud realizará evaluaciones a las personas que presenten algún síntoma. A ellos se sumarán un control pormenorizado del turismo navegable, es decir, a veleros de ingreso a la Reserva Marina. De presentarse algún caso de coronavirus en el país, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, indicó que hay un hospital exclusivo para atender casos de coronavirus. Por motivos de seguridad, no se precisó el lugar, el mismo que contará con equipos y personal necesarios. Sostuvo además que habrá una zona donde se podrá hacer cuarentena. Según el Ministerio de Salud, Ecuador posee 15 hospitales centinelas dentro de la Red Nacional de Salud Pública y Privada para tratar y responder en caso de que se presente el coronavirus en el Ecuador. Ponga atención a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Tomar vitamina C. Lavarse las manos constantemente con jabón antibacterial. Evitar lugares donde haya multitudes. Evitar compartir comida ni utensilios y otros objetos sin limpiarlos debidamente. En cuanto a la sintomatología, los síntomas más comunes incluyen fiebre por encima de los 38 grados, dificultad para respirar, tos o malestar general. Casos graves, la infección puede causar neumonía, insuficiencia renal y otras complicaciones. Casos más graves generalmente suceden en personas mayores o que padecen alguna patología previa, como enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar o problemas de inmunidad. Si presenta estos síntomas, acuda de inmediato a la casa de salud más cercana para una revalorización de su salud. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Y a propósito de los cambios climáticos, en el siguiente reportaje les presentamos algunas medidas a tomar en cuenta para prevenir enfermedades respiratorias durante la época invernal. Esto como prevención y protección de contagios. Frente a los bruscos cambios del clima, se hace común la llegada de enfermedades respiratorias. Tos, estornudos, resfriados, ardor de garganta, congestión nasal son algunos de los síntomas más comunes que ocasionan este tipo de enfermedades. Además, con la llegada del coronavirus a América Latina, especialistas en salud recomiendan a la ciudadanía la importancia de prevenir este tipo de afecciones como una buena medida sanitaria pública, pero también personal. Según los médicos, existen varias vías de contacto. Una de ellas, y la más común, es el medio ambiente. Por ello es fundamental el efectivo lavado de manos. Es recomendable lavarse las manos al menos 5 veces al día y luego de tener contacto con algún elemento externo, sobre todo antes y después de ir al baño y comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar. El uso del gel antibacterial también hay que tomarlo en cuenta, pues fortalece la asepsia. Asimismo, si estornuda, es básico que lo haga dentro del ángulo de su codo para evitar emisiones virales. También se debe tomar en cuenta la limpieza de superficies con las que tiene contacto frecuentemente, como el teléfono celular, el teclado de su computadora. La limpieza lo puede hacer con una toalla y alcohol. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el 2017 la tasa de morbilidad de las infecciones es de 5.12 por cada 1.000 habitantes, por lo que es importante practicar medidas de prevención. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Atención con esas prevenciones que hay que tomar, esas medidas que hay que tomar para evitar cualquier contagio de las enfermedades a propósito de la época invernal. Vámonos a una segunda pausa, amigas y amigos. Cuando regresaremos tenemos más información. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. La aplicación móvil APP Asamblea Ecuador es el dispositivo creado por el Legislativo para involucrar a los ciudadanos con todo el trabajo que realiza el Parlamento y entrará en su segunda fase la próxima semana, la misma que incluirá audio y video de manera que se pueda seguir en tiempo real las transmisiones de las sesiones del Pleno. La aplicación móvil de la Asamblea Nacional entrará en una nueva etapa que incluirá audio y video, de manera que se pueda seguir en tiempo real la transmisión de las sesiones del Pleno. El coordinador de Servicios Tecnológicos, Claudio Prieto, explicó a detalle de esta etapa que arrancará en los próximos días luego del receso legislativo. La cual ya contará con contenido multimedia de manera directa, es decir, se podrá ver de una manera integrada lo que son las intervenciones de los asambleístas, las sesiones de las comisiones, las transmisiones en vivo, el streaming de la radio, el video de la TV legislativa, y de esta manera pues el principal objetivo de la aplicación es la transparencia, es decir, que los ciudadanos directamente puedan percibir el trabajo de los asambleístas. ¿Cómo los ciudadanos pueden acceder a esta aplicación? Para que los usuarios se descarguen esta aplicación que se llama Asamblea Ecuador, disponible tanto para teléfonos Android como iPhone, la cual permite acceder de manera inmediata a la información que genera la Asamblea Nacional, sobre todo a los procesos que genera el Pleno. En esta aplicación, en la página principal, usted encontrará los siguientes ítems. Asambleístas. Están divididos por ámbito territorial y comisiones que lo integran. Votaciones, en donde ubican proyectos de ley, proyectos de resolución, juicios políticos, solicitudes de comparecencias e informes. En sesiones, detallan las sesiones suspendidas y finalizadas. En agenda de trabajo diario, en temas de igual forma. Proyectos de ley, agrupó los proyectos del proponente y fecha. En cambio, en leyes aprobadas constan las normativas ya en el registro oficial. En noticias, comunicación interna, informa de todo el trabajo de la Asamblea y finalmente favoritos. Para este 2020 también entrará a ejecución una tercera fase, en la que propiciará la participación de diversos sectores involucrados en el trámite de leyes a través de videoconferencias desde cualquier parte del país. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y durante el receso legislativo, 170 policías que pertenecen a la escolta legislativa reciben capacitaciones en diferentes áreas, como defensa personal, manejo de armas letales y no letales y evacuación de personal. Precisamente el personal del Grupo de Operaciones Especiales realizan los talleres prácticos.
La escolta legislativa de la Asamblea Nacional lleva adelante un cronograma de capacitaciones para el personal. Los 170 policías reciben conocimientos en las áreas de gestión y evacuación y rescates. En esta primera fase, el Grupo de Operaciones Especiales GOE realiza prácticas con el personal en aspectos como el empleo de técnicas, tácticas y de tecnología para la evacuación. El coronel Diego Enríquez, jefe de la escolta, explicó cómo se desarrollan estas jornadas. Están desarrollando técnicas para poder evacuar en estos diferentes eventos que puedan presentarse, para poder salvar vidas, incluso para poder dar los primeros auxilios, si es del caso, por personal de la escolta legislativa. Nosotros también, con la ayuda de la presidencia de la Asamblea Nacional, hemos adquirido unas mochilas tácticas de emergencia, que se las llama así, para poder de esta manera en un evento que pueda darse, la gente de la escolta legislativa estar preparado para poder solventar cualquiera de estas necesidades. Un segundo tema será la defensa personal. Según Enríquez, se refrescarán conocimientos en aspectos relativos al manejo de armas letales y no letales. Nosotros vamos a tener una capacitación en lo que se refiere a defensa personal, a manejo de armas letales y no letales por miembros de la escolta legislativa. Como usted lo indicaba, lo importante de esto es aprovechar el tiempo que tenemos, porque a veces el tema aquí, cuando se está en actividades normales, no nos permite realizar este tipo de reentrenamiento y actualización de conocimientos. La escolta legislativa capacita de manera permanente a su personal. Hasta el momento también han tratado sobre procedimientos operativos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Gracias, amigas y amigos. De esta forma cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena tarde y un excelente fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.